Buenas a todos. Vamos a hacer la práctica 3 de GeoGebra para el curso de primero de la ESO. En el primer problema nos mandan construir dos segmentos, sus mediatrices, encontrar el punto de corte de estas y comprobar que la distancia entre el punto y los extremos de cada uno de los intervalos se mantiene. Vamos a hacerlo. Construimos un segmento, otro segmento. Vamos a quitar las etiquetas del primero y del segundo, este y de este. Vamos a decirle que no nos ponga más etiquetas a partir de ahora. En etiquetado ningún objeto nuevo. Vamos a hacer las mediatrices, que se pueden hacer de dos maneras, o bien eligiendo aquí la herramienta de mediatriz, que la tenéis ahí, o bien haciendo punto medio de cada lado, y hacerlas perpendiculares. Perpendicular al lado por este punto, al lado por este punto. El punto de corte es P. Ahí va, perdonad. Punto de corte P. Le nombramos como P. Que muestra etiqueta, ya tenemos P. Vale. Coger a P, ponemos por aquí. Vamos a ocultar tanto esta recta como esta. Y vamos a comprobar que la distancia entre P y C, P y B, P y A es la misma. Vamos a herramienta de distancia, P y C, P y B, y P y A. Comprobamos que es la misma distancia entre las tres. Por mucho que movamos los vértices, esa propiedad se mantiene. Y el por qué se mantiene esta propiedad es muy fácil, porque este punto pertenece a la bisectriz de este primer segmento, por lo tanto la distancia con sus vértices se mantiene, pero también pertenece a la bisectriz del segundo segmento, con lo cual la distancia entre P y A es la misma que entre P y B, que a su vez era la misma que entre P y C, con lo cual quedaría demostrado lo que nos pide en el primer problema. Vale, vamos a hacer el segundo. En el segundo nos manda a construir tres segmentos, hacer sus bisectrices, calcular el punto de corte y comprobar que la distancia entre el punto y los segmentos es la misma. Construimos antes de construir el primer segmento vamos a construir dos deslizadores angulares. Vamos a ángulo, aplica, otro más, ángulo y aplica. Les vamos a poner le vamos a poner como etiqueta primero que el ancho sea de 60, por ejemplo. Les vamos a poner de rótulo al primero A y que aparezca solamente el rótulo, y ya lo tendremos como en el ejemplo. Para el segundo hacemos lo mismo, lo seleccionamos, ponemos rótulo B, que aparezca su rótulo, y el deslizador lo acortamos a 60. A 60. Vale. Nos quitamos la fijación para poder moverlos. Vale. El segundo, quitado mal. Dejar el rótulo. Vale. Ya está como queríamos. Vamos a construir el primer segmento. Construimos el primer segmento. Y el segundo lo vamos a hacer por rotación. Elegimos la herramienta de rotación, que la tenéis aquí, rotar alrededor de un punto, rotamos este segmento alrededor de este punto y le decimos que lo rote según el primer angulito, que se llamaba alfa. Borramos esto, ponemos alfa en sentido antihorario para que quede como este, abrimos alfa y ya tenemos una cosa parecida a la que nos queda ahí. Vale. Hacemos lo mismo con el segundo segmento. Rotamos este alrededor de este punto y ahora con el segundo ángulo, que es beta. Abrimos para obtener un dibujo parecido al que teníamos ahí. Vale. Encontramos las bisectrices con la herramienta que tiene GeoGebra de bisectriz. Bisectriz, pinchamos en un lado, pinchamos en el otro, nos hace las dos bisectrices, nos quedaremos con esta. Pinchamos aquí y nos hacen las otras dos bisectrices. Vamos a ocultar esta de aquí, la podemos ocultar.
y esta de aquí la podemos ocultar. Nos quedamos con las dos que nos interesan. Encontramos el punto de corte, le podéis ir nombrando como P, como R a estos segmentos, simplemente este segmento se llama R, pues dice renombrar, y le ponéis una R y automáticamente le renombra con R. Lo mismo sería con el resto de segmentos y de ángulos. Ahora vamos a comprobar la distancia. Cuando marcamos distancia entre este punto y esta recta, nos da la distancia. Eso sería una manera de hacer la distancia. Y otra manera, que sería utilizando las propiedades, que sería calcular la perpendicular al lado que pase por este punto. Luego calculamos perpendicular a este lado que pase por este punto. Hacemos el punto de corte y ahora simplemente la distancia entre este punto y el lado es la misma que la distancia entre este punto y este punto de corte. Vamos a ocultar por aquí todas estas rectas. Las ocultamos todas, esta recta también y esta también. Vale, entonces decíamos que la distancia entre este punto y este punto es la misma que la distancia entre el punto y el lado al ser con la perpendicular. Calculamos distancia entre este punto y observamos que nos queda claro lo mismo que el anterior. Y ahora hacemos la distancia, lo mismo, entre este punto y directamente con la herramienta hasta este segmento. Serían diferentes maneras de calcular la distancia. Hemos comprobado que la distancia entre el punto y los tres segmentos es la misma. Y el porqué es que este punto pertenece a la bisectriz de estos dos segmentos. Por lo tanto, la distancia desde este punto al segmento R y la distancia del punto hasta este segmento, que es S, sería la misma. Por lo tanto, si esta distancia es la misma al pertenecer este a la segunda bisectriz de este segmento y este segmento, será la misma que para este. Es una manera de comprobar que las distancias son las mismas en un caso y en el otro. Vale. Vamos a hacer la tercera práctica. Y en la tercera práctica nos pide construir un triángulo con lados 9, 7 y 5 centímetros y hacer todas las rectas y puntos notables. Bien, construimos 3 deslizadores. En este caso van a ser enteros. Vamos a poner hasta el 9. Otro deslizador más. Lo mismo, entero, hasta el 9. Y otro deslizador más, lo mismo, entero, hasta el 9. Vale, tenemos los 3 deslizadores, podemos quitar la fijación para moverlos y hacerlos más pequeños. Vamos a hacerlos más pequeños. Deslizador y lo vamos a hacer a 80, por ejemplo. Vale. Bien, ya tenemos los 3 deslizadores, los podemos poner aquí. Al primero le vamos a poner 9, al segundo le ponemos 7 y al tercero 5. Vale, vamos a construir el triángulo que nos piden. Elegimos la herramienta de segmento dada su longitud. Pinchamos, nos pone longitud y le llamamos N. Ok, ya tenemos aquí longitud 9, que sería en este caso N. Pinchamos en la herramienta de la circunferencia, en este extremo, y le ponemos J. Pinchamos en el otro extremo y pinchamos ahora en el otro extremo y le ponemos K. Vale. El punto de corte nos permite encontrar un triángulo con longitudes 9, 7 y 5. Ocultamos las circunferencias. Esto también lo podemos ocultar. Y construimos el triángulo. Le quitamos la opacidad para que se vea el fondo bien.
¿vale? Puedes cambiar de color. Y ahora lo que vamos a ir calculando, el primer punto notable, que sería el baricentro, que sería donde se cortan las medianas. Las medianas son las que pasan por el punto medio de cada lado y el vértice contrario. Calculamos el punto medio de un lado, por ejemplo de este y de este. Y ahora cogemos recta, que pasa por el punto medio y por el vértice contrario. Punto medio y vértice contrario. Ahí va, perdón. Vértice contrario. Calculamos el punto de corte, este de aquí. Voy a ocultar, oculto. Este le ponemos de etiqueta, le ponemos de rótulo baricentro. Hacemos que se muestre el rótulo y ya lo tenemos. Vale, ya tenemos el baricentro, cuyas propiedades son que es el centro de gravedad del triángulo, o bien que los triángulos que se forman con el baricentro y los extremos, este con este con este, tendría el mismo área. O bien también que la distancia desde este punto al vértice es el doble que la distancia desde este punto a este punto medio. Vale, seguimos. Vamos a hacer las mediatrices. Lo mismo se puede hacer con la herramienta de mediatriz o se puede hacer con la herramienta de perpendicularidad, como nosotros queramos. Podemos hacer perpendicular a un lado, que pase por este punto medio, perpendicular a un lado, que pase por ese punto medio. Calculamos el punto de corte, ocultamos, elegimos circunferencia, la primera, pinchamos aquí y nos vamos hasta aquí. Este punto se llama incentro, el circuncentro, perdonar, porque vamos a llamar circuncentro, propiedades, circuncentro, mostrar rótulo, porque es el centro de la circunferencia circunscrita, la circunferencia exterior, que por mucho que cambiemos los deslizadores, vemos que va a pasar por los tres puntos. Vale, ya tendríamos baricentro y circuncentro. Ahora hacemos las bisectrices y calculamos el incentro. Nos vamos a la herramienta, bisectriz, un lado, otro lado, este lado por ejemplo, y este lado. Bien, donde se corten estas dos bisectrices, vamos a ocultar estas que no nos sirven. Las ocultamos, la ocultamos. Encontramos el punto de corte de estas dos, que es el incentro. Vale, le nombramos como incentro, propiedades, rótulo, incentro, mostrar rótulo. Vale, y ahora habría que encontrar la circunferencia inscrita. La circunferencia inscrita tiene la propiedad que el radio y el lado, el radio de la circunferencia y cualquiera de los lados son perpendiculares. Entonces, para encontrar el punto hasta donde tenemos que abrir la circunferencia, hacemos recta perpendicular, por ejemplo a este lado que pase por este punto, por el incentro, ¿vale? Encontramos ese punto de corte que nos servirá como radio. Ocultamos y ahora ya sabemos hasta dónde tenemos que abrir la circunferencia, desde aquí hasta aquí. Esta es la circunferencia inscrita. Podemos ocultar esto. Vale. Ya tenemos el baricentro, el incentro y el circuncentro. Solo nos falta el ortocentro, que sería hacerlo con las alturas. Pero la altura es perpendicular a un lado y que pasa por el vértice contrario. Luego hacemos perpendicular, por ejemplo, a este lado y le hacemos pasar por el vértice contrario, que sería este. Perpendicular a este lado y le hacemos pasar por el vértice contrario, que sería este. El punto donde se cortan, este es el ortocentro. Vamos a ocultar, ocultamos, nombramos como ortocentro, propiedades, rótulo, ortocentro, que se muestre el rótulo. Ya lo tenemos, ortocentro. Vale, pues ya hemos encontrado los 4 puntos singulares. Y ahora solo nos falta por poner la recta de Euler, que sería simplemente marcar la recta que pasa por el ortocentro, el baricentro y el circuncentro. Ya estaría. Bueno, pues esto es todo. Hasta luego.